donde Jesús encontró a Dios, la revelación y el descubrimiento del Espíritu Santo que hizo Jesús. Como yo siempre andaba intrigado sobre cómo se produjo el despertar de Jesús en la tierra, le pregunté cómo había ocurrido. La respuesta fue muy interesante. Me ayudó a comprender por qué su curso de milagros está escrito de la manera en que lo está, así como también me ayudó a enfocarme mejor en mi propio proceso de despertar. Pocos son conscientes del gran cambio de conciencia que Jesús pudo realmente reconocer en aquel tiempo y que aún continúa realizando. Dijo que hacia la mitad de su adolescencia se vio llevado a seguir un anhelo que no podía aún describir claramente por entonces, pero que de cierta manera sabía que determinaría el curso de su vida. A sus 20 y pocos años se pasaba mucho tiempo escuchando los debates en la sinagoga. Escuchar a los ancianos hablar de Dios era algo que le afectaba profundamente, pero los debates sobre doctrinas religiosas le perturbaban un poco. Le perturbaban sobre todo porque no podía aceptar sus imágenes conflictivas de un Dios que llamaban compasivo y amoroso, pero que exigía adhesión estricta a unas leyes que difícilmente podrían verse como compasivas o amorosas. Los lugares de adoración eran también sitios donde los viajeros que pasaban por los pueblos se reunían para comentar las noticias del mundo. Y fue ahí donde oyó hablar por primera vez acerca de un lugar de encuentro en lo que hoy se conoce como la India, donde los buscadores de todos los trasfondos religiosos se reunían para intercambiar ideas e intuiciones. Fue dirigido a encontrar este lugar cuando un viajero que pasaba dijo que conocía el pueblo y que iba en esa dirección. Le invitó a ir y entonces se decidió rápidamente a seguirle. Su tiempo allí fue de lo más gratificante. Encontró interesante poder escuchar acerca de otras religiones y creencias filosóficas, tanto las que tenían ideas similares como otras en contraste con las de su propia religión. Los tópicos más importantes que se discutían versaban sobre el deseo de reducir el hambre y la opresión, y el de encontrar un fundamento para la paz en el mundo. Pero los debates de mayor interés eran los que trataban sobre la hermandad de los hombres. Había muchas personas que compartían su propia creencia en la conexión de todo lo vivo, de toda la vida, pero él aún tenía su dilema fundamental. Si Dios creó el mundo, que era una creencia aceptada, y si Dios es completamente amoroso, ¿cómo es que no había evidencia de eso en el mundo? Pasó cerca de un año en su viaje mientras exploraba las muchas culturas y lugares de los que había oído hablar a otros. Frecuentemente paraba y hablaba con quienes estaban interesados en el Dios amoroso y compasivo en el que él creía. No obstante, dondequiera que fuese, no podía encontrar evidencia real de ese Dios amoroso en el mundo de dolor que se creía que había sido fabricado por Dios. No había ejemplos de hermandad entre los hombres, o de una apropiada elevación por encima del mal, o incluso de que el amor fuera preferido frente al odio. Si existía hermandad, unicidad del hombre, entonces, ¿por qué nuestra naturaleza elemental parecía ser la de separarnos y atacarnos entre nosotros? De cierta forma, sabía que la respuesta a esto iba a ser la clave del propósito de su vida, y así la cuestión se convirtió en el centro de su búsqueda de conocimiento. Determinado a encontrar una respuesta, tras regresar a casa, llegó a su lugar favorito de meditación, al lado de un arroyo en unas colinas cercanas. Había problemas fundamentales que necesitaba resolver. Primero, si el Creador Dios era solo amoroso y bondadoso, tal y como él creía. Segundo, si existe una hermandad, una unicidad del hombre. Y tercero, si es que hay algo de verdad en la declaración de la amorosa armonía que existe en toda la creación, entonces, ¿por qué no hay evidencia de ello en el mundo? Y fue a medida que se centraba en estos problemas que su percepción no podía desentrañar, como por primera vez consiguió romper el límite de esa percepción y se volvió consciente de una presencia en su mente, de una fuente de conocimiento no relacionada con nada que hubiera experimentado antes. Él escuchó una voz interior decirle que su percepción de un Dios amoroso era correcta,
pero que estaba buscando a ese Dios en los lugares incorrectos. Lo que se le reveló entonces fue el comienzo de un despliegue de consciencia que continuaría por el resto de su experiencia terrenal. Cada una de sus cuestiones iba a ser respondida a medida que las llevaba a la luz de esa verdad a la cual se había abierto, similarmente a la manera en la que él enseña a través del proceso del perdón en un curso de milagros. Al llegar a conocer la naturaleza de su mente como parte de una sola mente, supo entonces que no había nada que no pudiera conocer. También sintió fuertemente que Dios le había dado esa revelación como respuesta a su confusión y encontró un gran confort pudiendo descansar en la confianza y la paz de la presencia que ahora sentía como parte de él mismo. Desde el momento en el que por primera vez se hizo consciente de esa guía interior, comenzó a experimentar un flujo de consciencia que reconoció que era demasiado diferente como para poder reconciliar su estado mental previo con lo que ahora percibía. Eran dos estados, tal y como supo inmediatamente, opuestos en todos los aspectos, y eran demasiado diferentes como para que uno se pudiera llevar alguna vez hacia el otro. Su revelación consistió en ver que la verdad debe siempre apuntar o bien expresar directamente la unidad, mientras que por contra, en el mundo de la percepción, cada cosa deriva su significado de cómo difiere de alguna otra cosa. Esto hizo que estuviera clara para él la dirección que su camino iba a tomar ahora. Al considerar esto como su dirección, llegó a asociar la fuente del conocimiento recién encontrado con esa presencia que primero llamó el regalo de Dios y después la voz que habla por Dios. Se le dijo que Dios había colocado este regalo en la mente con el propósito de proporcionarnos la alternativa que necesitábamos para recordar la verdad, una verdad a la que nuestra percepción no podía acceder. Con esta comprensión era más fácil ver por qué parecía existir tanto sufrimiento e injusticia. La gente estaba literalmente haciéndoselo todo a sí misma. Él podía ver, sin embargo, que cambiar por completo la manera de pensar iba a ser difícil. Lo que había descubierto fue una manera de pensar que era radicalmente diferente de la manera tradicional y que por tanto requería de algunas formas radicalmente diferentes de enseñar. Se le hizo cada vez más obvio que el tipo de percepciones del pensamiento del mundo del ego eran las percepciones que habían causado los problemas del mundo y que ellas no podían resolverlos. Fue entonces cuando también se volvió consciente de un dilema significativo. El motivo de traer esta nueva consciencia al mundo era mucho más importante que el de simplemente resolver los problemas del mundo. El mundo, desde luego, no había conocido hasta entonces lo que él había acabado reconociendo. La curación de los cuerpos y la corrección de la injusticia eran los problemas que querían tratarse y que se requerían tratar en el mundo. Y entonces, ¿cómo, se preguntaba, iba a intentar cubrir esa necesidad, la de arreglar los problemas del mundo, mientras que a la vez liberaba a las personas para que pudieran sanar esas creencias que realmente eran la fuente de sus problemas reales? Llevando este problema a su recién encontrada guía interior, descubrió rápidamente una dimensión añadida. La respuesta de Dios a nuestra separación erróneamente percibida era una respuesta completa. En cada uno de nosotros necesariamente existe tanto la consciencia de la verdad para poder corregir nuestras percepciones erróneas, como la consciencia de cómo usarla para alcanzar su final. Medios y fin juntos. ¿Qué hacer y cómo hacerlos unidos mediante el Espíritu Santo? Lo que ahora estamos estudiando en un curso de milagros es una explicación de esta verdad y de cómo reevaluamos nuestra percepción hasta el momento de abandonarla. Pocos de nosotros comprendemos realmente el gran cambio en el reconocimiento consciente que la revelación de Jesús hizo manifiesto para la consciencia. Este maestro tan bellamente amoroso accedió a un estado de mente completamente diferente, totalmente armonioso, subyacente a la percepción dualista del ego en conflicto. Nunca antes nos habíamos percatado de que existía una alternativa a lo que percibíamos como la verdad. No es una manera de cambiar o de purificar lo que habíamos percibido, sino que consiste literalmente en una forma diferente de percibirnos a nosotros mismos, y es una forma que consiste en la negación de todo lo que los ojos del cuerpo parecen ver. Este sería el modo y el lugar donde Dios puede ser experimentado.